Mira, y el señor aparece. Mira, si no lo hemos logrado. Bueno, hemos logrado, entonces vamos a agradecerle a Facundo Gómez que está haciendo todo lo posible para que esta conexión es una conexión bipartita. De hoy es el día muy especial, porque estamos en una casa que es, ¿cómo puedo decirlo? Es mágica, porque vamos a entrar en la magia. Estamos con Ciruelo Cabral, que nos hubiese gustado mucho ir a verlo a Buenos Aires. Esto lo digo porque sé que hay oyentes que en este momento están intentando ver y decían, ¿qué pasa que no empieza el programa? Bueno, estábamos tratando de arreglar la técnica y en esta casa que se refleja el mar. Ciruelo, contanos un poquito, porque hay unos videos en los que contabas, pero bueno, contanos cuánto hace que estás acá. A ver, en Sitges, que es el pueblo que está colindante, que está sobre el mar, que es lo que estamos viendo, que estamos a media hora de Barcelona. Nosotros con mi mujer vivimos hace 39 años. Uh-huh. Y en esta casa la empezamos a construir hace 29 años. Así que hace 29 años que estamos acá y de hecho, bueno, la característica principal es que la construimos directamente nosotros, yo y mi mujer, a mano, poniendo cada ladrillo y trabajando prácticamente durante 27 años que nos costó de a poco y realmente logramos una casa muy grande, muy moderna, muy linda. Con espacios amplios y con, decía, con mucha magia, porque está toda tu obra en las distintas paredes, en la escalera, esa escalera que además te... también. Esa escultura que es un pasamano, que es una escultura que, bueno, que es lo que a mí me encanta hacer, ¿no? Formas y trabajar la madera o, bueno, todo tipo de materiales. Uh-huh. Vamos entonces a contar que más allá del espacio en el que estamos dentro de tu estudio, sí, y que hay unas guitarras. Contanos. Bueno, claro. Contanos por qué. Principalmente porque soy guitarrista. Claro. Que toco la guitarra desde que tengo 7 años, que toqué en bandas hasta los 23. En Buenos Aires tocábamos con varias bandas que tuve. Y en esa época, hasta los 22, yo pensé que iba a ser guitarrista. Lo que pasa es que al mismo tiempo dibujaba y empecé a trabajar ya muy bien. A los 18 años ya era profesional. Y en un momento me di cuenta que las dos cosas no las iba a poder hacer al mismo tiempo. Entonces me di cuenta de que estaba siendo artista visual, artista plástico, y que la música quedó en un segundo plano hasta el día de hoy, digamos, que sigo tocando, pero para mí, toco con algunos amigos, cuando hacemos reuniones, hacemos fiestas. De hecho, acá en mi casa, en ese jardín que se ve de fondo, que es muy grande, hacemos varias fiestas musicales al año, donde vienen amigos que tengo de Buenos Aires o de diferentes lugares que son músicos profesionales, y hacemos conciertos y nos divertimos, un montón de amigos. ¿Son fechas determinadas, ya predeterminadas? Sí, por ejemplo, una es San Juan, que es el 23 de junio a la noche, uh-huh, que es una fiesta que tiene mucha tradición acá en España en general, en Cataluña en particular, que es una fiesta que en general se pasa toda la noche arriba en vela, digamos, y nosotros hacemos una fiesta musical que tocamos toda la noche. Y después, dependiendo de algunos amigos que en general son argentinos que están haciendo giras en Europa, y las fechas que ellos tengan, juntamos un poco gente, que en general vienen muchas personas. Llegamos a ser 350 personas en este jardín. Bueno, pero en general, digamos que 100, 120 personas siempre hacemos. ¿Y cómo trabajan el tema de la gastronomía y las bebidas? ¿Cada uno trae algo y va juntando? En muchas ocasiones, Daniela, mi mujer, se encargó de cocinar para todo el mundo y organizar entre varias chicas que cocinaban, pero si no, cada uno trae algo y después compartimos. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, tengo un material que me ha dado nuestro productor, querido Giuseppe. Giuseppe Yula. Exactamente. Gran productor. Nos ha dado unos libros que realmente, bueno, yo creo que cada uno tendrá
tendrá una historia especial, ¿no? Sí, claro. En uno de ellos yo leía que, bueno, la gente ya te conoce, vamos a ir mostrando uno a uno. Este es el cuaderno de los sueños. Vos le das mucha importancia al tema de los sueños y decís que el soñar es como un músculo, ¿no? Es como que se tiene que ejercitar el sueño. Claro, y que en general en esta sociedad que vivimos no lo hacemos porque no se habla mucho de los sueños o no se les da tanta importancia. Y comparado con otras culturas ancestrales en las cuales los sueños eran fundamentales, y entonces se hablaba mucho, se los recordaba y se los tenía en cuenta. Y hasta se los escribía, ¿no? Por supuesto, sí. Y para mí lo son porque no solamente son una fuente de imágenes que en mi trabajo me sirve mucho, sino que personalmente creo que son muy importantes, pues nos dan mucha información y aparte porque es otra percepción de la conciencia que tenemos, como si fueran de otra vida paralela que llevamos. Es lo que me gusta creer. ¿Vos sentís eso, que es tu vida paralela? Totalmente. Claro. Creo que sí, que lo que vivimos en los sueños no es simplemente una cosa banal que no tiene ningún sentido, que es caótico. Para mí tiene mucho sentido y en muchos casos, yo lo he comprobado, pueden ser incluso premonitorios. Exactamente, eso te iba a decir. Son visiones que después pueden ratificarse, reafirmarse con lo cotidiano. Sí, en mi caso yo lo he comprobado miles de veces, que he tenido sueños que durante el día después me pasa algo que digo, wow, esto es lo que soñé y ocurre. No solamente a mí, sino que a mis hijos o amigos. Ocurre mucho ese tipo de cosas, que no es necesariamente lo más importante de los sueños, sino lo que te acabo de mencionar de que es una vivencia paralela que tenemos. O sea, hay algo que está ocurriendo en los sueños que es importante para nosotros. Vos hablas mucho de lo sutil. A mí me gustaría que me expliques esto, de lo sutil, de la sutileza, ¿no? Incluso como forma de vida. Sí, total, porque bueno, empezando porque el arte, por ejemplo, en mi caso concreto, crear imágenes que vienen de mi imaginación, ya es trabajar con algo sutil. La imaginación es un campo sutil, teniendo en cuenta que la vida 3D que vivimos se compone de algo material. En general nos enseñan que lo único que existe es lo material. Yo ahí es donde empiezo a distanciarme un poco porque justamente la imaginación para mí es importantísimo y es gran parte de mi vida, no solamente de mi vida porque es con lo que yo trabajo, sino que es mi trabajo, lo que me da de comer, es trabajar en base a pintar imágenes que yo veo y recreo en mi imaginación, o sea, en los campos sutiles o en el abstracto, ¿no? O sea, un artista trae del abstracto algo que después lo convertimos en algo material cuando lo convertimos en una pintura, en una imagen que los demás pueden ver y compartir, porque lo que ocurre con el arte es que una imagen que a mí se me ocurre o que yo veo, alguien después cuando lo ve se identifica, por ejemplo. Exacto. ¿No? Entonces ahí es cuando empieza a funcionar el aspecto más importante del arte, cuando el otro se identifica con lo que está viendo. Claro. Y le produce algo, le producen emociones fuertes, le produce recuerdos, y ahí es donde empieza la conexión entre el artista, el público, que es, bueno, en mi vida, yo me paso todo el día haciendo eso desde toda mi vida. Entonces, digamos que el campo de lo sutil, de las imaginaciones, de los recuerdos, de las visiones, para mí es lo más real que tengo. Yo siempre digo, no sé si vas a coincidir, pero por lo que acabas de decir, sí coincidís, que el verdadero círculo, ¿no? Vos empezás con la obra y el círculo cierra cuando la gente la ve, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que es reticente a mostrar su obra. Y sin embargo, eso es, no sé, creo, insisto, se cierra el círculo cuando la gente puede percibir
la esencia de la obra, ¿no? Claro, porque ahí es cuando termina de producirse un efecto que en muchos casos, por ejemplo, la gente ve en mi obra algo que lo toca mucho, que los emociona o les trae recuerdos, y me cuentan a mí, me vienen y me cuentan lo que les produjo la obra. En muchos casos yo sé de lo que está hablando, porque son cosas que yo también percibí cuando pintaba esa obra. Entonces nos termina de confirmar que estos campos sutiles de la imaginación, de las visiones, son reales. Entonces digamos que ese es el aspecto más fuerte del arte, que produzca ese tipo de cosas que no terminan de ser un misterio, porque en realidad empecemos por la base de que nuestra propia vida es un misterio. No tenemos explicación para todo lo que ocurre en este mundo. Ni lo que nos va a ocurrir. Ni lo que nos va a ocurrir, por supuesto. Entonces, a mí lo que más me apasiona son este tipo de misterios de los que estamos hablando y de los que el arte termina, digamos, haciendo visible y trayéndolos a un campo para compartir, ¿no? Claro, claro que sí. Vos sabés que hace poco leí unas palabras que decía el artista plástico Carlos Alonso, que decía que él creía que los artistas tienen que tener una dosis de ingenuidad, de inocencia, de abstracción a lo que es la realidad. Y hoy lo hablábamos justamente también con los productores y decíamos eso, que vos estabas como en un plano diferente, ¿no? Sí, en realidad, así, ¿no? Sí, esto de la inocencia tiene que ver con justamente una visión infantil. Infantil, eso. Quiero decir, desde el punto de vista de menos filtros que nos ha metido la cultura, la sociedad a través de los años. ¿No? Menos contaminado, una visión más pura, que es la que tenemos cuando somos chicos. Claro. Y que todos los chicos, por supuesto, son artistas porque dibujan libremente y se expresan a través de muchas facetas artísticas. Eso es lo que tenemos que recuperar los mayores, que estamos, digamos, justamente muy bloqueados con cosas muy filtradas, muchas cuestiones que nos ha metido la sociedad y que nos está cortando, digamos, este tipo de canales que tenemos. Exacto. Entonces, eso que decía Alonso acerca de la visión más ingenua, inocente, tiene que ver con eso. Menos filtros, dejar fluir más libremente la idea, la imaginación. Entonces el artista en ese sentido empieza a tener un contacto más directo y menos filtrado para crear, ¿no? Claro, eso sí. Sí. Hay en uno de tus libros también, yo te comentaba fuera de aire, que Jodorowsky decía que trabajás también con las piedras y que él estaba maravillado. Sí. Y vos me decías que habían trabajado en forma conjunta también. Él hablaba de las piedras como también los ancestros, ¿no? Claro, el pasado está en las piedras. La historia. Sí, y el arte rupestre, digamos que es como las cuevas de Altamira, ¿no? De la primera manifestación artística que el ser humano tuvo hace decenas de miles de años, como en las cuevas de arte rupestre. Entonces, digamos que sí, las piedras están muy presentes. Yo las uso como soporte y ahí empiezan a ocurrir otras cosas, porque yo puedo decir que es simplemente en una de las ramas de mi arte, vamos a empezar a explicarlo así, yo pinto sobre piedras. A esta técnica la bauticé Petropictos y desde hace ya 40 años, 35 años hago exposiciones de mis piedras. Claro, que hemos visto nosotros. Y esto consta de una habilidad que yo tengo, que se llama pareidolia en realidad, que es asociar en la imaginación una forma a algo que estás viendo en el exterior con los ojos físicos, por ejemplo un tronco de un árbol o las nubes o una piedra que tiene... Las piedras que las vas encontrando, vas buscando en el mar, que estás tan cerca. Sí, y ahí ves y en la montaña, que es donde vivo, porque acá estamos en la cima de una montaña y todo es piedra a mi alrededor, ¿no? Sí. Y sí, busco piedras normales, naturales, pero busco aquellas que tienen unas formas
especiales y donde yo logro ver algo. Eso te iba a decir. Encontrás la piedra y a lo mejor ya imaginás lo que podés llegar a ser. Exactamente. Bueno, nosotros hicimos unos videos, después los vamos a... Este programa está saliendo en vivo, después vamos a mostrar algunos videos, y yo le voy a dar la oportunidad a Facundo Gómez que te sorprendemos con música de un amigo tuyo, que ya no está acá, pero que seguro está de alguna manera. Vamos a ver si Facundo puede acompañarnos musicalmente con Spinetta, puede ser, y de paso nos contás. A ver. Hoy es el día. Hoy es el día. Es más que una ilusión. Bueno, estuvimos escuchando a Flaco Spinetta y Ciruela nos tiene una sorpresaza. Mirá lo que Nada, bueno, justo que acabamos de escuchar a Luis, quería mostrar una guitarra que justo tengo acá, que es una guitarra de él, que él usó en varios conciertos, que es una Gem Ibanez, que es un modelo diseñado por Steve Vai, que justamente Steve Vai es un gran amigo mío y para quien trabajé haciendo dos portadas de álbumes. Y entonces, como Luis sabía que obviamente que era este vínculo, me la dio. Y de hecho la hice firmar. Él cuando me la dio, me la firmó en 2005 y después yo se la hice también firmar a Steve Vai. Así que están firmadas por Steve Vai y por Luis Spinetta. Un lujo. Nada, quería mostrarla ya que la tenía acá. Sí, un lujo, un lujo. Son esos lujos de estar, bueno, conectado, claro, lógico, que era lo que vos querías, que vengamos acá porque realmente porque acá cambia tengo todo. Muchísimo, lógico. ¿Con Steve Vai te ves? Sí, siempre, porque él está continuamente también haciendo tours por todo el mundo, entonces mínimo nos vemos en Barcelona, pero por ejemplo los últimos 2 tours coincidí que lo vi en Barcelona, en Suiza y en Buenos Aires. Buenísimo. El año pasado, por ejemplo. Buenísimo. Lo vi 3 veces en menos de un mes y medio. Y este año vuelve a salir de gira, de hecho está en gira, y vuelve a Buenos Aires, viene a Barcelona, o sea que lo voy a ver otra vez este año. Bien, perfecto. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de tu obra, pero contanos un poco cómo es tu acercamiento con Spinetta, porque creo que también hiciste la tapa de un disco. Sí, sí. No tenemos acá el Fuego Gris, no tengo, pero tendría que buscarlo. Después vemos. Bueno, con Luis yo lo que principalmente tengo que decir es que desde que tengo 15 años, 14, 15 años, que me apasioné con la música de él, de Almendra, de Pescado Rabioso. En esa época él estaba tocando justamente eso. Y yo tengo una sensibilidad muy grande para la música, así que la música siempre fue mi motor, mi fuente de inspiración. Entonces, la música de él para mí era súper inspiradora. Y fue a los 18 años cuando tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Estamos hablando del año 83. Por un montón de cuestiones. Y tuve la oportunidad de mostrarle dibujos míos en ese momento. Y él tenía y siempre tuvo una sensibilidad muy especial con todo el arte plástico, porque él era dibujante, diseñador, él toda su vida dibujó y diseñó, sobre todo coches, le encantaba diseñar autos. Mirá. Entonces cuando vio mis dibujos se alucinó realmente, estamos hablando del año 83, yo le regalé un dibujo en ese momento, bueno, quedamos conectados desde ese momento. Y ya después, más adelante, me encargó una tapa de un disco. Nos hicimos muy amigos ya a partir del año 90, 89, ya nos hicimos muy amigos. Claro, y a él le gustaba mucho la cocina, porque en una época hizo un programa en la televisión oficial de Argentina en el que cocinaba. Sí, de hecho, él vino varias veces aquí, estuvo acá en esta casa. ¿En esta casa? Sí, él un día me llama y me dice, Ciruelo, te voy a ir a visitar, quiero pasarme una semana en Sitges, conseguir un hotel. Vino con su novia Carolina Pelleriti, una gran amiga también. Divina. Y al final se quedó un mes y medio, no se quería ir.
Y acá, estar ahí. En un hotel acá en no- Sitges, pero nos sí. pasamos. Todo el día juntos. Esta casa todavía no estaba Así. como la ves, pero en este mismo jardín, una noche que vinimos, que coincidió con San Juan, él estuvo tocando toda la noche No, sin parar. Qué belleza. Y éramos en ese momento 25 amigos alrededor de un fuego, justamente ahí donde están viendo. Y esa noche, obviamente, los que estuvimos no lo olvidamos nunca, porque tocó todo su repertorio y después nos decía, ¿qué quieren que toque? Y cantó temas de los Beatles, cantó temas de Charly García. Así que bueno, realmente bueno. una... Yo soy una convencida, y ahora te escucho y digo, bueno, sí, coincidimos en eso. Que cuando uno conoce a las personas es por algo, ¿no? Bueno, evidentemente con Spinetta, como estabas hablando, pasaste momentos brillantes. Y con Steve Vai, ¿cómo te parece que es la conexión? ¿Desde qué lugar? Bueno, eso es mucho más mágico. Claro, porque todavía. Viste que se produce, incluso uno puede conocer gente que no tiene no habla el mismo idioma y tenés una conexión. A mí me ha pasado muchísimas veces. Sí. Ocurre, ¿no? También fue a partir del 89 cuando en realidad se publica un libro muy importante de mi arte en Londres, en una editorial muy importante. Sí. Y cuando yo tengo ese libro físico, le mandé, yo ya era fan de Steve Vai en el año 89, un poco contaba antes que yo quería ser guitarrista, toda mi vida Claro. soñé con eso y en un momento me di cuenta que no iba a ser guitarrista, que me tenía que dedicar a pintar y dibujar. Ya lo tuviste claro entonces. Lo tuve claro porque la vida me llevó a eso. Claro. Ya estaba trabajando 20 horas por día en pintar y dibujar, me di cuenta que no iba a poder tocar la guitarra, lo cual me produjo un trauma bastante fuerte que duró durante 3-4 años hasta que conozco la música de Steve Vai. Estoy hablando del año 85, 6, 7, y en el 87 lo conozco a Steve Vai en persona y me produjo una cosa tan fuerte, es muy mágico, pero en el momento en que lo vi a él tocar la guitarra, esa angustia que yo tenía por yo no poder ser guitarrista desapareció. Una cosa muy rara. Entonces, bueno, tengo la oportunidad de mostrarle mis dibujos y él se alucinó porque él también, igual que Steve Vai, que Spinetta, que esto pasa mucho a muchos artistas que en realidad tenemos muchas manifestaciones artísticas, no solamente una vía como puede ser la música o el dibujo, sino que quizás ambas. Y a Steve Vai le pasaba, él dijo, yo me hubiese encantado poder dedicarme a la pintura y al dibujo, pero de repente me di cuenta de que no iba a poder hacer eso porque estoy tocando la guitarra todo el día y me dijo que se sentía muy identificado con mi arte. Claro. Ahí empezó nuestra amistad que dura hasta hoy. Y digamos que, bueno, en un momento él me encarga que le haga una tapa y después le hice otra. Y bueno, y realmente fue muy importante en mi carrera haber colaborado con él, pero sobre todo por esta conexión artística, esta sensibilidad que tenemos, que nos reconocimos, digamos, como hermanos, que es como el modo que él utiliza para referirse a nuestra relación. Y bueno, y soy un inmenso admirador de la manera de hacer música y de tocar la guitarra de él. Sí, cómo ejecuta, ¿no? Sí. Es un extraterrestre. Un genio, sí, exactamente. En uno de los libros que estuvimos allí pispeando, contás que si bien pintás dragones, cuando se habla de tu arte, bueno, enseguida saltan los dragones, ¿no? Sí. Pero decís que te acompaña el cóndor, que es tu compañero. Contame un poquito de eso. Bueno, esta unión con el cóndor viene a través de un gran amigo mío y hermano de la vida también que se llama Luis Jácome. Él fue director del Zoológico de Buenos Aires durante mucho tiempo, sigue trabajando en el mismo lugar, aunque ya no es zoológico, sino que es ecoparque, porque él es el director de un proyecto de conservación del cóndor andino. Sí. Entonces él, digamos que su vida está centrada, está dedicada a la conservación del cóndor en muchas facetas
incluso la más importante es que los cóndores que había en cautividad, no solo en el zoológico de Buenos Aires, sino en todos los otros zoológicos del mundo que tenían parejas de cóndores Sí. y que de repente ponían un huevo estando en cautividad, se los mandaban a él a Buenos Aires para que él, con un sistema que había diseñado, criara a estos polluelos y después los liberara en los Andes para que esos cóndores no Se desarrollen. nacieran en cautividad, Claro. sino que volvieran a su hábitat natural. Y entonces, yo al conocer a Luis Jácome ya hace 30 años tal vez, me uno al proyecto y comparto con él liberaciones de cóndores que son eventos absolutamente mágicos. ¿Y dónde nos hacen? Bueno, depende. Se pueden hacer en diferentes lugares en la cordillera, por ejemplo, desde Porque en el Mendoza, Valle de la San Juan, Luna en el Valle nosotros de la Luna, quedamos impactadísimos con los cóndores. claro. O incluso en los últimos 25 años él estuvo haciendo liberaciones en Pailemán, que es la meseta del Somuncurá, que está cerca de, digamos, de Puerto Madryn, Ujú. en la Patagonia, pero sobre el Atlántico, lo cual es extraño porque, digamos, que al no haber grandes montañas sobre el Atlántico en Sudamérica, no se relacionaba al cóndor con el Océano Claro, Atlántico, claro. sino con el Pacífico. Pero él tuvo unas visiones, una cosa también, Bien. Luis es muy mágico, y empezó a liberar cóndores sobre el Atlántico, porque en el pasado habían estado ahí. Bueno, entonces yo colaboré en esas Qué bueno. liberaciones Qué bien. y Interesantísimo. tuvimos muchísimas experiencias muy mágicas con Luis. Porque el cóndor es, nos habían dicho cuando estuvimos en el Valle de la Luna que si su pareja desaparece, ellos Son monógamos. Exactamente, como O sea, pingüinos. tienen una Una pareja sola pareja. para toda la vida y de hecho ellos viven 70 y pico de años. Exacto. O sea, son muy longevos. Entonces, siempre, digamos, la pareja se mantiene durante muchos años juntos. Aparte que es el ave terrestre más grande que existe. O sea, en la Claro, Tierra gigante. está, bueno, el cóndor y el albatros, pero el cóndor es el ave que por otra parte es planeador. Él no necesita batir las alas para permanecer horas y horas. Pero Él sabe Sabe. controlar las corrientes cálidas, entonces simplemente con abrir las alas qué bello. se mantiene. Entonces digamos que tiene un gran paralelismo con el dragón. Claro. Entonces con Luis nos encanta hablar mucho sobre este tipo de cosas, ¿no? El poder del cóndor y el poder del dragón, y lo llevamos desde planos más botánicos terrestres a planos más fantásticos. Porque no olvidemos que, por ejemplo, el cóndor, para todas las culturas no sudamericanas solamente, en América en general, desde Canadá incluso, hay cóndores. Sí, sí, sí. Para todas las culturas precolombinas en América, el cóndor era un animal de poder, un animal muy especial, era un tótem, un animal totémico, sagrado. Aguerrido, ¿no? Aguerrido. ¿No? Sagrado, ojo, porque la palabra aguerrido Claro, es una guerra. se relaciona más con los predadores, por ejemplo, el águila, el halcón, que son animales que Claro. cazan. El cóndor es un carroñero, él no caza, él no mata para alimentarse, él se alimenta de lo que ya está muerto, lo cual también le da un Una toque de, especial. digamos, es un animal que limpia el entorno de justamente la carroña que podría infectar napas de agua, etcétera. Bueno, él es el que hace un servicio. Así es como se lo entiende incluso desde las culturas originarias en América. Por eso es un ave muy especial, es un ser para las culturas de las que estamos hablando sagrado, es muy especial. Y yo comparto eso con Luis y digamos que unimos la figura del dragón y el cóndor en esos conceptos, digamos. Está bien, perfecto. Una de las cosas que hablábamos hoy era de la ingenuidad, la inocencia que debe tener el artista, esto de volver, no contaminarse y demás. Ahora, vivimos en una sociedad que está difícil, ¿no? Complicado, ¿no? Complicada. ¿Cómo haces con esa realidad? Incluso vivís en Europa, porque por más que, viste, uno dice España, es Europa, no hay dudas. Entonces, ¿cómo haces con esta situación
en la que podríamos decir es un momento bravo, ¿no? Algunos dicen que incluso atravesando la Tercera Guerra Mundial sin que se diga, sin que lo digamos, ¿no? Y uno hace lo que puede. Yo me enfrento a todo ese tipo de cosas con optimismo. No olvidemos que yo parto de Argentina, que ya de por sí es un país complicado. Caótico. Yo mismo, mi historia personal dentro de Argentina es muy difícil también. Yo pierdo a mi papá cuando tenía 4 años, mi mamá quedó sola para criar a 2 nenes, tuvo que salir a limpiar, a luchar y le costó mucho. Mi infancia y mi adolescencia fueron muy duras. Entonces sí que yo aprendí a lidiar con la complejidad de la vida desde muy chiquito, pero siempre fui muy optimista, vi siempre la parte más positiva, siempre fui un chico feliz, siempre vi las cosas, siempre vi el vaso medio lleno. Claro. Y como tenía un propósito artístico, digamos, el arte era siempre mi faro en el horizonte y siempre me dio, porque yo nunca desde la adolescencia que me planteé ser artista, nunca dudé que iba a vivir de esto, o sea, nunca contemplé la posibilidad de trabajar de algo que no me gustara, no estaba dentro de mis posibilidades. Entonces, haber logrado trabajar de lo que me gusta ya me dio un estatus. Vivir de eso, ¿no? O sea, pasarme 24 horas por día haciendo lo que yo amo hacer es un privilegio. Entonces, ya desde ese momento, soy profesional desde que tengo 18 años, o sea que ya desde ese momento me siento muy agradecido por esta posibilidad, por este don, y muy contento día a día por hacer lo que me gusta. Entonces, digamos que naturalmente tengo un optimismo para encarar los problemas del mundo. La coyuntura, ¿no? Claro, y entonces también intento a través de mi trabajo transmitirlo a los demás, ¿no? Esta visión. Siempre tratar de ser positivo y de contagiar a los otros de esta positividad para que vean que en realidad tenemos que estar contentos. Claro, claro. Sí, es una manera de... Eso mismo, sí. Somos más que una misión y hoy más que nunca, porque estamos en la casa de Ciruelo Cabral, que nos ha invitado a que conozcamos su estudio, así que agradecemos muchísimo, por supuesto, su paciencia. Su señora también ha estado colaborando en la instalación y su hijo, Ángelo, ¿no? Ángelo, sí. Muy claro. Bien. Bueno, contabas que ese video que estábamos viendo recién, vos estabas en esa ocasión. Claro, era el concierto de las Bandas Eternas en Vélez y yo viajé especialmente porque él estuvo 10 días antes ensayando intensamente con todos los músicos que tocaron, que prácticamente eran todos los más importantes músicos de Argentina, y después se hizo el concierto. Entonces yo estuve todos los ensayos. Bueno. Y ahí en el escenario yo estaba al lado, estaba claro. En el backstage. Vamos a mostrar la tapa, el original tenemos acá. Esto lo vio muy poca gente, el original no salió. A ver si sale bien. Es el original que hice para. Qué bueno. Ahí estamos. Fuego Gris. Un lujo. A él le encantó. ¿Qué dijo cuando lo sí. Recibió? Bueno, de hecho, él estaba haciendo, cuando me llamó, me dijo, estaba trabajando en este álbum que era la banda sonora de la película Fuego Gris, que filmó el director Pablo César. Entonces nada, trabajamos juntos con Luis y con Pablo, el concepto, la idea, y después bueno, la pinté, se las mandé, y salió publicado. Y perfecto, una gloria. Habíamos hablado de tu trabajo con las piedras, sí. De encontrar piedras y ya imaginarte cómo las podés tallar, y qué buena es. No tallar, solo dibujar, O sea, acá yo lo único que hago, nada. Lo único que hago... ¿Se ve bien? Ahí, ¿no? Sí, mirá. Lo único que hago es estudiar la forma natural de la piedra. Mirá. Y veo la forma que a mí se me ocurre
que pueda pintar para usar la textura y la forma natural y que finalmente quede como una figura tridimensional, pero solo concebida a través de la pintura. Ese es el secreto y ese es mi compromiso con la piedra, no modificarla, no tallarla, ni modificarla de ninguna manera, sino solo a través de la pintura lograr que se convierta en una escultura. Y que se vea el relieve. Y que se vea el relieve. Ojalá se pueda ver bien. Bueno, si no, igualmente en YouTube, en mi página, sí, hay vídeos que yo hago de mis sí, piedras, de mis pinturas, el proceso de pintado. Así que van a encontrar material. Así es. Hay dos cosas que me quedaron pendientes. Hablabas de tu mamá, me parece que le podemos hacer un homenaje a tu madre, Sí, claro, aquí, del sacrificio que hizo para criarlos a ustedes dos. Sí. Y yo me imaginaba una señora con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, ¿cómo reaccionó cuando le dijiste que vos lo que querías, que lo tuyo era la música y el arte? ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó? Bueno, a ver, en ese sentido yo tuve mucha suerte porque sé que en muchos casos, cuando los hijos le dicen a los padres que quieren ser artistas, hay una resistencia. Exacto. Porque los artistas en general no se ganan bien la vida, es un trabajo más por la pasión y por la vocación, etc. Pero no tuve ese problema. Yo te contaba recién porque mi padre murió cuando yo tenía 4 años, o sea que me crié sin padre, y mi mamá tuvo que salir a trabajar, a limpiar casas de lo que podía. Para eso se mudó, nosotros somos 2 hermanos, para eso se mudó con una tía que tenía 2 hijas, y vivíamos con mi tía, que ella un poco nos cuidaba durante el día porque ella no tenía que salir a trabajar y mi mamá salía a trabajar todo el día. Entonces digamos que mi mamá nunca tuvo ningún problema en que yo hiciera lo que me gustaba, al contrario. Tampoco tuvo, digamos, la capacidad de orientarme o de aconsejarme, pues no tenía conocimiento. Claro, no tenía elementos. Entonces, digamos que yo en ese sentido me lancé muy libremente a mi pasión y no tuve ningún tipo de obstáculo. Claro. Que sé que a muchos chicos les ocurre encontrarse con una resistencia por parte de la familia, de la sociedad incluso. Totalmente. Recién hablábamos de los maestros, por ejemplo, que ponen piedras en el camino, ¿no? Claro. Esos suelen ser bloqueos muy fuertes para cuando un artista realmente quiere convertirse, quiere dejarse fluir y quiere vivir, más que vivir, porque por ahí algún artista no es profesional, lo hace por pasión, pinta para él, pero encuentra que hay bloqueos o que la imaginación tal. En ese sentido hay que trabajar más los desbloqueos más que aprender técnicas. Claro. Y en ese sentido uno se da cuenta que hay muchos bloqueos puestos durante la adolescencia, que es un momento en el que uno está muy sensible a críticas, a consejos o este tipo de comentarios. O empieza a elegir el camino, ¿no? Por el cual andar. Exactamente. Ese es el punto. Entonces, bueno, yo tengo que agradecer que mi madre dedicó su vida a poder a trabajar para que yo pueda estudiar. Aún así yo hice solamente la secundaria, no hice ninguna carrera terciaria, o sea, Universidad, Bellas Artes, no pude hacer porque tuve que salir a trabajar inmediatamente. Y por suerte me empezó a ir muy bien ya desde los 18 años, que fue cuando empecé a ser profesional. Y hasta el día de hoy yo le agradezco a mi madre, que estuvo acá en casa hasta hace un mes atrás, estuvo 4 meses. Ahora se volvió a Buenos Aires, pero espero pronto volver a traerla y mi idea es que se quede acá ya definitivamente. ¿Qué edad tiene? 90. Mira vos. Qué bien. Sí, sí, y está perfecta, está mejor que nunca, digamos. Lúcida y perfecta. Perfecta, sí. Debe disfrutar de esta magia. Claro. Lógico. Sí. Esto es saludable, por supuesto, es vida. Hablábamos en otra de las notas que vos tenías cierta dificultad, sos daltónico. Sí. Entonces, vamos a explicarle a la gente cómo haces, como para distinguir los colores y demás, ¿no? Bueno, es un problema.
Claro. Es un problema... Al que has vencido. Sí, en parte también porque, por ejemplo, cuando trabajaba al principio de mi profesión como ilustrador para agencias de publicidad o de editoriales, donde tenía que respetar una serie de colores impuestos por los clientes, etcétera, ahí la complicación era mayúscula. Entonces siempre necesité a alguien que me guiara en los colores que yo iba poniendo. Claro. Pero lo mío era el arte fantástico y por eso también yo intentaba vivir 100% del día haciendo arte fantástico. Y en parte también es porque en el arte fantástico yo compongo mis paletas de colores muy libremente, porque dentro de los mundos fantásticos los colores pueden ser más libres en ese sentido. Y para mi daltonismo me va fantástico. Seguro, me va muy bien. Seguro, porque no hay nada que se pueda definir. Nada que me puedan discutir. Totalmente. ¿No? En eso también sos libre, fíjate, ¿no? Sí. Si comparamos con lo que vos hablabas de la sutileza y de la libertad, ahí también lo manifestás, ¿no? Absolutamente. Claro. Digamos que sí, que mi vida fue una búsqueda de la libertad continua hasta que lo logré, poder hacer lo que yo quiero todos los días. Incluso a nivel, yo digamos diferencio mi profesión en dos fases, que son la de ilustrador y la de artista. Ilustrador es cuando yo trabajo en función de un cliente, haciendo lo que ese cliente necesita o me pide, o sus ideas, sus conceptos. Ahí tengo un parate. Sí. Cuando un cliente te pide, ¿es riguroso en el pedido? Ahí sí tenés que respetar ciertas normas que el cliente te pida. Sí, porque por ejemplo cuando hago una capa de un libro, claro, obviamente tengo que respetar los personajes que ese escritor planeó para ese libro y él ya tiene un diseño en su cabeza. Entonces tengo que pintar lo que él imaginó. De todos modos, yo estaba diciendo que hace ya unos 25 años que yo dejé de ser ilustrador porque muté toda mi profesión a la de artista, que es, yo trabajo ahora bajo mis propios conceptos, ideas, y mi propia imaginación libre. Y después vendo los derechos de reproducción de esas imágenes a algunos libros donde dicen, sí, esta imagen me sirve y me la compran, o calendarios, o pósters, o millones de merchandising por todo el mundo. Entonces digamos que sí, ahora soy 100% libre para crear lo que quiero. Claro, con tus códigos. Exactamente. ¿No? Sí, se entiende perfectamente. Y hablando de trabajo, vos estás instalado acá, volvemos a decir una vista maravillosa que de un lado es Sitges y del otro lado hay una barrera justo que es tu muralla, ¿no? Sí. Donde es San Pera de Ribas, que es otro pueblo colindante, otro municipio. Pero tu desarrollo profesional no es aquí. Estás trabajando para distintos lugares del mundo, ¿no? ¿Cómo es el tema? Bueno, en realidad yo ya a principios de los 90, el año 90 ya empecé a trabajar para Estados Unidos, que digamos, obviamente sabemos todos que Estados Unidos es el principal mercado prácticamente para todo, pero sobre todo para el arte fantástico, la literatura fantástica, el cine fantástico. Bueno. Las series. Exactamente. Entonces yo empecé a trabajar para Estados Unidos a principios de los 90, para editoriales, trabajé para George Lucas, por ejemplo, para muchos personajes de ese estilo, pero ya no me mudé a vivir a Estados Unidos, que hubiese sido lo lógico en realidad, porque preferí quedarme acá y me las arreglé para trabajar a la distancia. Entonces digamos que toda mi producción o gran parte de mi producción es para el mercado de Estados Unidos, que después lo distribuye por el mundo. Claro. Pero también trabajo para Europa, o sea, para Alemania, Francia, Italia. ¿Vos tenés algún representante o las negociaciones las haces a través tuyo? Tuve muchos representantes en diferentes épocas, en Estados Unidos, en diferentes lugares en Europa, para diferentes países tenía diferentes agentes,
pero también me independicé de agentes. Ahora tengo agentes puntuales, uno que me vende merchandising en Estados Unidos, entonces es una persona especializada en clientes que necesitan comprar imágenes para millones de productos, desde rompecabezas, millones de productos. Claro, claro. Se encarga él y a mí me liquidan. Y después otro que me Ellos vende... hacen las negociaciones, digamos, Y después me Otra liquidan vez, una sí. vez al mes Bien. o cada 2 meses. Entonces, pero digamos que también de agentes también soy libre. Y Ujú. entonces yo digamos que trabajo todo el día en lo que decido yo y en lo que me gusta. Seguimos hablando de la libertad, ¿eh? Seguimos en eso. Exactamente. Bueno, estamos llegando al final, hemos hablado muchísimo, yo me quedaría mucho más hablando con vos, pero vamos a hacer una especie de, de balance de la vida de Bien. Ciruelo. ¿Cómo sería tu balance? Como si en este momento alguien te dijese, bueno, Ciruelo, hasta acá llegaste. Entonces, Supongamos que me muero, digamos. no, Que imagínate. tampoco me da No le miedo de tenemos nada. miedo, ¿eh? En Yo menos. absoluto. Yo se lo digo siempre a mis hijos. Lo lamento porque no los voy a ver más a ellos, pero bueno, a lo mejor sí. Nadie sabe. Pero no, un balance de la vida, ¿no? A Sí. quién te acompañó, bueno, no sé, vos lo decidís Bueno, vos. Sí, bueno, el balance en principio Claro. es muy positivo. Yo vivo feliz, vivo haciendo lo que me gusta. Hablé de mi mamá, que fue Exacto. muy importante en toda Tu desarrollo. Bueno, mi desarrollo, en mi vida, fue el ejemplo del trabajo con mucho esfuerzo que hizo para criarnos a mi hermano y a mí. Así que le sigo eternamente agradecido. Vamos a mandar esta nota, por supuesto. Y después a mi compañera Daniela, que la acaban de conocer ustedes, Sí. con la que llevamos 42 años juntos. Qué bueno. Y con la que como espero, el cóndor. como el cóndor, con la que espero llevar 42 años más, con la que tenemos 2 hijos hermosos, Ángelo de 27, Liz de 24. Vamos a contar que colaboró incluso con la técnica. Sí, porque Ángelo es fotógrafo, videoartista, técnico de sonido, siempre hacemos cosas de vídeo, o sea, audiovisuales es lo nuestro. Entonces, Ángelo tiene el estudio acá en nuestra propia casa, un estudio muy grande de fotografía, donde continuamente hay producciones muy interesantes. Ya lo vamos a ir a ver. Y Liz, que tiene 24 años y que vive hace 2 años y medio en Alemania. Ella está dedicada a la danza contemporánea y es realmente una genia en lo que hace, pero sobre todo es una trabajadora incansable. Si yo soy trabajador, que en esta casa todos somos muy trabajadores, pero ella es la reina de la dedicación full time a su tarea, ¿no? Se entrega en cuerpo y alma a su arte. Ojalá encontremos el momento para hacer una nota, porque ya lo habíamos prometido en otra ocasión y no lo hicimos. En algún momento se dará. Lo haremos seguro. Entonces el balance es el agradecimiento a ellos. El balance es muy positivo y es de mucho agradecimiento, porque realmente yo me siento muy privilegiado a lo que me toca vivir, pese a haber nacido en circunstancias adversas, pero digamos que el desarrollo a través de mi profesión me llevó a vivir una vida muy plena, muy feliz, en compañía de mi familia y de amigos que quiero mucho, con los que comparto los domingos de fútbol, que acá estamos reunidos un poco por el fútbol de los domingos. Exacto. Porque los hijos de Nora son Juan y Eugenio, amigos de Giuseppe, con los que jugamos hace muchos años juntos todos los domingos, y eso también es sagrado. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que tengamos que correr con bastón. Me parece muy bien. El deporte es fundamental. Y está bien que nos ha unido el fútbol de los chicos, es verdad. Claro que sí. Ahí tuvimos la posibilidad de conocerte. Claro que sí. Diciendo, sí, Ciruelo es conocido, me decían. Ciruelo es conocido, me decían mis hijos.
Bueno, Silvelo, gracias por este Bueno, momento. gracias a vos, Nora, por la Y- entrevista. No, gracias por recibirnos en tan bello lugar y con tanto talento que casi seguimos, y vamos a contar que en todos unos cajones donde tenés absolutamente guardados todos tus originales. Eso también hay que destacar, son muy prolijos. Yo he estado en otros estudios de artistas, no vamos a mencionar, pero que no son tan ordenados. Bueno, sí, el orden y Cada la uno- disciplina Exacto, bueno, son pero cosas... viste que hay artistas, me acuerdo de uno de ellos que seguro que va a mirar esta nota y sabe que me estoy refiriendo a él, que me decía, dentro de mi desorden está mi orden. Por supuesto, cada uno Y yo tiene lo su propio respeto, orden. por supuesto. Así que para vos que me estás escuchando seguro. Gracias, Silvano. Gracias, es un Nora. placer haberte conocido. Gracias y vamos a repetirlo esto Ay, otras veces. sí, me encantaría. Porque vos Muchísimo. venís muy a menudo, Sí, así que porque yo tengo que seguir sosteniendo un vínculo que a través de la distancia no es tan fácil. Así que hay que hacerlo. Me emociono. un abrazo Gracias. muy grande a todos los